con la libertad de preguntarnos cualquier duda que tengan a lo largo de este tiempo juntos, de contarnos algún caso también si se sienten en la confianza. Levanten la mano, por favor, y con mucho gusto les vamos a dar la palabra. Si en algo no somos lo suficientemente claros, también siéntase con esa libertad de preguntar, que aquí estamos con mucho gusto para ustedes. Y les voy a presentar a los médicos especialistas en psiquiatría que nos acompañan el día de hoy. La doctora Tania y el doctor Cristian Toledo. Hola, doctores, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un verdadero placer y un honor el poder contar con ustedes como especialistas de esa talla, con tanta experiencia y, ¿cómo decirlo?, tanto conocimiento en cuanto a este campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Estamos de verdad muy complacidos por la presencia de ellos dos. Tienen una vasta experiencia en el campo de adicciones. A pesar de ser tan jóvenes, de verdad tienen un currículum impresionante en este campo. Y ya saben que para nuestra comunidad siempre les traemos a los mejores especialistas en la materia. Y hoy vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Lo primero que queremos hacer es connotar un poco cómo estaremos conversando y de qué temas estaremos conversando a lo largo de este encuentro con ustedes. Los doctores, los especialistas en psiquiatría les van a hablar el día de hoy acerca de historia clínica y examen mental. Y como queremos que sea un poco más interactivo el encuentro entre ustedes y nosotros, pues estaremos más allá de presentarles algo teórico, queremos hacerlo una conversación más práctica, basada en la experiencia que tienen ambos en el campo de adicciones. Y el psicólogo Jorge Ojeda y yo les estaremos hablando posteriormente de intervenciones familiares e intervenciones individuales en el campo de adicciones. De estos 4 temas estaremos hablando a lo largo de este tiempo juntos y siempre nos gusta empezar todos nuestros cursos connotando 3 dimensiones que debemos tener muy al pendiente, no nada más en adicciones, sino en el campo clínico y en el campo de la salud. Estas son la dimensión legal. Aquí está el expediente clínico y todas las normas oficiales que debemos conocer. Hoy lo vamos a dejar un poco de lado. Aunque va a salir, o sea, siempre que trabajas con adicción, siempre que trabajas con una situación de riesgo, siempre la dimensión legal es una de las más importantes. Sí. Pero que está acompañada definitivamente, es decir, la dimensión que le da sentido a la dimensión legal son los aspectos clínicos. Totalmente. Hoy decidimos dejarla un poco de lado porque hemos hablado mucho en nuestros programas de los martes al respecto. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, también, adelante, la pueden realizar y con mucho gusto la responderemos. Hoy especialmente nos queremos abocar al campo clínico. En esta dimensión, los doctores tienen muchísima experiencia en examen mental, en historia clínica. Y finalmente, el maestro Jorge Ojeda y una servidora hablaremos acerca del modelo sistémico para atender adicciones, tanto en usuarios de manera individual, tanto en familias que a veces nos buscan mucho para atender a sus usuarios con adicciones. Sin embargo, hay que recordar que los tratamientos, por ejemplo, de psicoterapia individual o de terapia familiar, adquieren sentido una vez que ya tienes una valoración en el campo clínico, definitivamente. Absolutamente, sí. Oye, ojo, como último comentario, no quiero decir que las 3 dimensiones estén separadas, por el contrario, a lo largo de un encuentro terapéutico están muy unidas como eslabones, deben ir de la mano y el terapeuta en adicciones debe estar preparado para estar atento también a todas ellas en un mismo momento. Estas las 3, si quieres ser un terapeuta en adicciones exitoso, definitivamente. Definitivamente sí. Así que bueno, pues vamos a dejar de compartir la presentación para conversar con los médicos y que los conozcan un poco más. Una de las principales preguntas que nos hacen a los médicos especialistas es
¿para qué nos sirve la historia clínica y el examen mental? Porque no nada más es una descripción que mandamos a la nota clínica o al expediente, es una herramienta muy importante, fundamental, sobre todo en el campo de adicciones. Y ustedes dos tienen mucha experiencia al respecto, doctores. Desde su perspectiva, ¿para qué nos sirve una historia clínica y un examen mental en el campo de adicciones? Bueno, muy buenos Gracias. días a todos y Gracias. Gracias. gracias por conectarse. Pues la historia clínica debemos comenzar porque es un documento médico legal, ¿no? Y entonces, como decían hace un momento, eh, esta parte legal siempre nos va a acompañar en el ejercicio de nuestra profesión. Pero además de eso, es un medio de comunicación, tanto para otros profesionales de la salud como para que nosotros cumplamos con toda esta normatividad y podamos tener un expediente completo. La historia clínica nos da el punto de partida, sobre todo cuando es muy detallada, cuando hay una adecuada descripción, para empezar a hacer hipótesis sobre los diagnósticos y empezar a normar los tratamientos. Yo creo que es muy importante que como profesionales de la salud mental siempre tengamos como historias clínicas que estén adecuadamente completas en todos sus apartados. Y específicamente, pues el examen mental es como una fotografía del momento que estamos con ese paciente, porque como sabemos, como seres humanos somos dinámicos, ¿no? Entonces, un paciente va a estar cambiando entre una sesión y otra, por supuesto. No sé si el Qué doctor bonita Toledo. connotación esta de la fotografía del momento, doctora Tania, porque desde como nosotros entendemos la psicoterapia, en cada sesión estamos evaluando al usuario con esta herramienta del examen mental, ¿no? Y en cuanto a la historia clínica, a ver, no sé si por ejemplo, tienes otra analogía así, ¿no? Por ejemplo, el examen mental es una fotografía del momento. ¿Y la historia clínica, por ejemplo? Sería pues la historia de vida de ese Ajá. paciente, como si fuera un capítulo de su biografía Órale, ajá. o como Entonces, si fuera una película. son como los antecedentes, entonces. Incluso, perdón, Adelante, yo adelante. creo Gracias. que ahí también justo esta parte como documento viviente, es un documento que se va integrando, que se va formulando a lo largo del tiempo, que va integrando no solo los antecedentes de la persona, y obviamente esto que tiene que ver con un motivo de consulta, tanto el expresado como muchas veces algunos motivos que pueden estar ahí más latentes, y un padecimiento actual, sino una serie de apartados, por ejemplo, en medicina que incluimos de esta parte de la exploración física, estudios paraclínicos de laboratorio y demás, que justo pueden permitir conocer muchas situaciones, antecedentes, datos, no solo biográficos, sino clínicos, eh, pronósticos de una persona. Entonces, yo pensaría que una historia clínica en ese sentido es un documento que resume, que acompaña muchas de las situaciones de salud que tiene una persona y que nos sirve justo como una guía, una directriz para todos los procesos asistenciales que va a tener una persona, no solo del campo de la salud mental, sino en general en los servicios de salud que pueda tener, de los que pueda disponer la persona. Muchas gracias, doctor Cristian. Y en este sentido, nosotros tenemos, bueno, seguramente nosotros y muchos de nuestros participantes que nos regalan el favor de su atención, muchas gracias. Tenemos esta pregunta de ¿en qué consiste una historia clínica? O desde tu perspectiva, ¿cuál sería una historia clínica que podría ser un psicólogo? O sea, porque, por ejemplo, en el área médica pues ya está muy bien definida, pero ¿cuáles son los elementos clave que tendría que tener una historia clínica? En Ok. psicología, por ejemplo. O sea, si yo tengo un paciente aquí, ¿qué datos debo recabar para decir tengo una historia clínica completa? Ok, bueno, en lo particular creo que cada vez se van integrando más todas nuestras áreas, entonces
a veces no me gustaría tanto discriminar o diferenciar así entre historias clínicas psiquiátricas y psicológicas, porque justo recabar información, y lo hemos platicado en otras sesiones, hasta como de esta parte del familiograma, de los antecedentes heredofamiliares, de otros aspectos patológicos, son bastante relevantes, incluso en una historia de salud mental, insisto, no solo en la parte de psiquiatría. Entonces, obviamente tener como primer punto estos datos generales, nombre, Ajá. edad, escolaridad, ocupación, quizá esta parte de la religión, el número de hijos, o sea, varios antecedentes, así como datos generales, nos pueden ser útiles, dónde vive, dónde nació, nos pueden ayudar a tener algo sobre este motivo de consulta. Muchas veces, al menos, por ejemplo, en el hospital donde nos formamos ambos en diferentes periodos, pero es como una escuela en general, este Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, nos enseñaban mucho de poner estos motivos de consulta, pero casi siempre poniendo SICs. Entonces no era así como nada, vengo por depresión, no, es vengo por depresión, SIC, como yo me he sentido muy triste últimamente, Vale. ya no sé a qué hacer con mi vida, o sea, porque a veces esta parte de la riqueza que se puede perder si solo pongo síntomas depresivos, pues nos impide ver realmente cuál es el motivo y la situación que lleva a la persona a estar ahí. Y evidentemente, pues se pueden ir encontrando otro tipo de motivos u otro tipo de situaciones que van aparejadas a esto. Después ocupamos algo que se llama padecimiento actual, que al menos, por ejemplo, en la parte de nuestras historias clínicas habituales, pues hacemos como una descripción así, se inicia desde tal fecha con tales síntomas, relacionado a tal desencadenante, a tales situaciones o sin motivo aparente externo, que evidentemente siempre los hay, pero a lo mejor no identificados tan claramente, con tal evolución del cuadro, con tales cambios en los síntomas, con algunas situaciones o no de riesgo, donde se han ido agregando otros cuadros, otras comorbilidades o situaciones. Y ya habitualmente después de eso podemos un apartado justo de antecedentes, que si hablamos desde lo psicológico, les digo, yo creo que poner esta parte de la vida escolar, la vida familiar, los antecedentes heredofamiliares, la parte de la vida laboral, la vida sexual, algunos otros Ok. datos de antecedentes pueden ser súper útiles. Y ahí ya podemos una parte después de una exploración. En la parte médica, pues ocupamos mucho la exploración por aparatos y sistemas y una parte de un interrogatorio, que así le llamamos, por aparatos y sistemas y una exploración física, tanto de signos vitales como de topográfica, de cabeza y cuello, tórax, ta, ta, ta. Pero bueno, si hablamos de la parte mental en específico, pues la herramienta por excelencia en este campo es el examen mental, donde Vale. hacemos una exploración de la parte con la observación, con el interrogatorio y con un análisis justo de como ya algunos aspectos que se van integrando en el pensamiento, en la sensopercepción y otras áreas que se pueden ir ya desglosando para conocer un poco el estado mental de la persona, las funciones mentales, incluso cómo están en la parte de su percepción, su conciencia de la enfermedad y la proyección a futuro incluso. Entonces, ¿qué Ok. tanto saben o no sobre si tienen algunos síntomas, padecimientos, si lo reconocen, lo identifican y demás? Y bueno, ya después de eso se establece justo como una hipótesis, una impresión diagnóstica, una propuesta terapéutica y ya podemos por lo regular un pronóstico y obviamente un análisis del caso antes de cerrar, pero bueno, digo, eso es como en general algo que hemos visto que no solo es aplicable a psiquiatría, sino en general a la parte psicoterapéutica y salud mental. Obviamente, dependiendo de cada tipo de enfoque, pues habrá quienes tengan, y ustedes son Muy importante. expertos en eso, nos ayudarán mucho a entender más, quizá algunos ya desarrollos de algunas intervenciones que hagan, sí,
no sé, conozco un poco más, perdón, a lo mejor no es el campo, pero de algunas otras cosas como los experimentos conductuales, cosas así, a lo mejor se pueden desarrollar y describir algunos elementos y demás, pero bueno, aquí ya de cada intervención se podrá hacer en específico como el desglose de cada estrategia, de cada intervención realizada. Pero bueno, eso ya en el seguimiento. Adelante. Oigan, doctores, les vamos a hablar con mucha franqueza, ¿eh? Muy pocas veces los psicólogos, y tal vez voy a generalizar, pero siento que es así, muy pocas veces tenemos la oportunidad de compartir los espacios con médicos psiquiatras que además nos hablen de una forma tan natural que podamos entender nosotros los psicólogos. Y ustedes son mucho de trabajar de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, y eso nos gusta mucho. Pero también nos vamos a aprovechar de su presencia un poco como para conocer cómo hacen su trabajo, porque ustedes tienen un flujograma en la mente de que ya saben identificar hacia qué patología va, hacia qué trastorno, qué van a preguntar, o sea, de verdad eso es admirable. Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes dos de una usuaria. ¿O una usuaria? De una usuaria que tuvimos hace algún tiempo en la clínica, ¿no? Es con un discurso real. Órale, antes de comenzar, entonces déjenme ver si puedo hacer un resumen en términos de la historia clínica y el examen mental. Entonces, la historia clínica es una fotografía, digamos, como mental del momento que está viviendo el usuario, ¿no? Me encantó esta analogía, doctora Tania. Y la historia clínica, por ejemplo, sería como todo el contexto presente y pasado que rodea precisamente a esa fotografía. Si ustedes vamos más o menos por ahí, órale, como contexto y fotografía presente. Qué bonita metáfora. Entonces vamos a hacer este roleplay. ¿Qué te parece, Carla? Muy bien, esta chica se va a llamar, le voy a poner de nombre Susana. ¿Qué crees? Susi tiene 24 años y va a llegar más o menos con este discurso. Buenos días, doctores. Vengo a sesión porque últimamente siento que no avanzo, como que me siento muy atascada y también he sentido que tengo baja autoestima y bueno, algunas cosas que me da un poco de pena platicarles ahora, pero que sí quiero conversar porque ya me siento muy mal conmigo misma. Ok. Buenos días, Susi. Toma asiento. Cuéntame que además de esto, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Qué te hizo saber de nosotros? Bueno, la verdad es que busqué en internet a un médico que estuviera cerca de donde vivo y los encontré a ustedes en su página y me pareció profesional y fue que decidí sacar una cita. Muy bien, Susi. Te voy a preguntar algunos datos generales, si te parece bien, para tu expediente. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctora, claro. Bueno, antes de eso es importante que firmes los consentimientos informados y que los revises, porque como deberás saber, tu información debe estar muy bien resguardada y debes de conocer tus derechos como paciente. Sí, doctora, muchas gracias. Claro que sí, la firmo con gusto. No sé si el doctor Toledo quisiera O continuar. sea, yo Vamos a creo escapar de lo legal. Otra vez. ¿Dónde? sí, No escuché. sí, alguien comentó, ¿qué comentaron? Perdón. Decía Jorge que otra vez no nos podemos escapar de lo legal, a pesar de que hoy para el webinar lo dejamos fuera, ya se dan Claro. cuenta que no nos podemos escapar. Es No, que y es un desde que punto uno, importante. sí, desde que Sí. uno se presenta, pues vamos a tener que retomar eso y evidentemente tener todo con el consentimiento válidamente informado, los avisos de privacidad y otras situaciones, justo para evitar a veces algún autogol, porque si no, a veces por no cuidar eso ya nos metemos en problemas innecesarios. Y bueno, quizá ahí como preguntar, ¿me podrías decir tu nombre completo, por favor? Sí, soy Susana Márquez Flores.
Ok. ¿Me podrías decir tu fecha de nacimiento? Digo, yo por ejemplo ocupo eso de fecha de nacimiento en lugar de edad porque incluso hasta tengo mis registros electrónicos y me marca inmediatamente si la edad. Ok, sí, nací el 3 de agosto. Ay, pero no sé, olvidé mi año, doctor. Tengo que hacer la cuenta. Tengo 24 años. Ah, ok. No, no te preocupes. Si quieres, así déjalo y ahorita yo lo registro. Ajá. Ah, muchas Ok. gracias. Oye, cuéntame un poquito, ¿hasta qué año de la escuela estudiaste? Terminé la licenciatura hace poquito. Ujú. Estudié una licenciatura en educación y pues ahorita estoy buscando empleo. Ok. ¿Dónde estudiaste? Cuéntame. Digo, igual Pues, a veces sí. nos sirve eso como para conocer un poquito hasta del contexto de la persona, entonces no sé si tengas inconveniente en que te pregunte algunos detallitos conforme vayamos No, avanzando. ninguno, doctor. Estudié en la UVM. Ok, Sí, muy es en bien. una modalidad abierta. Ok. ¿Y qué tal te iba como en esa escuela? Cuéntame. Fíjense, Bueno, perdón, nada más quiero aquí, como que estoy tratando a veces de romper el hielo, porque yo sé que les dije que primero como esas preguntas de antecedentes, pero a veces como que justo cuando se ve, uno puede ya desde ir viendo de dónde se agarra, como en áreas donde justo la persona no se sienta tan tensa y todo, porque cuando se presentó decía algo de y algunas cositas, algunos temas que prefiero no abordar ahorita. Entonces, a lo mejor con temas que se sienta más cómodo, más confiado, podremos ir como rompiendo un poco esa barrera que puede haber con otras personas. ¿Ok? Aunque por supuesto es importante a veces tener como un protocolo de Un orden. actuación Ajá. o un orden, esto siempre lo Ujú. tenemos que adecuar acorde al paciente, ¿no? Como nos comentaban un poco esto del rapport. Y sí, por supuesto, dependerá mucho de nuestra observación. Es muy importante que nosotros vamos a empezar a hacer el examen mental desde el momento en que el paciente cruza la puerta. Desde ahí claro. es muy importante que nuestros ojos clínicos estén atentos a todo y también, por supuesto, ser muy conscientes de nuestro propio lenguaje, ¿no? Porque evidentemente el mirar a los ojos o tener... o no mirar a los ojos es comunicación, ¿no? O sea, todo es comunicación, por supuesto. Y entonces, todos estos elementos clínicos que el paciente nos va dando, nosotros lo tenemos que ir registrando y debemos de ir como teniendo la sensibilidad adecuada para que nuestro paciente se sienta cómodo y nos empiece a otorgar la información necesaria para ir como determinando qué se va a hacer en ese caso, ¿no? Por supuesto, como decías hace un rato, Carla, el doctor Toledo y una servidora, nos hemos acostumbrado, la verdad es que desde el inicio de nuestra actuar profesional, a trabajar con psicología. Entonces estamos como súper habituados a este punto y eso siento que ha enriquecido mucho porque además en nuestra práctica profesional como psiquiatras, aplicamos como esta parte clínica psiquiátrica, creo que nos ha ayudado mucho convivir con diversos psicoterapeutas, porque nos han aportado mucho en esta cuestión, ¿no? Como de la sensibilidad clínica hacia el paciente. Sí, 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 eso se nota en la sensibilidad con la que comparten también en las clases sus conocimientos de una manera muy humilde y muy práctica. Por aquí el doctor le preguntaba a esta chica si le iba bien en la escuela y les va a contestar esto. Al inicio, los primeros semestres me iba muy bien, pero a partir de los últimos 2 años, al día de hoy, me fue no tan bien, porque la verdad me iba de fiesta constantemente, empecé a desapegarme de mi familia, de la escuela, y hay algo que me da mucha vergüenza contarles, pero es algo que me asusta porque la última vez que yo me fui de antro, que fue el viernes pasado, la verdad es que amanecí en un lugar que no supe dónde llegué, con una persona a mi lado que no sabía quién era,
estaba desnuda, no recuerdo nada. Y el chico que amaneció junto a mí me dijo varias cosas que me asustaron de mí misma. Aunque me da mucha vergüenza, se los voy a contar. Yo acostumbro tomar alcohol al grado de que de repente ya no sé qué pasa conmigo. Ya me había pasado antes de que amanecía con otras personas en hoteles, pero esta vez fue diferente porque ya me dio miedo mi actuar. Llegué al punto inclusive de ponerme seguros en el pantalón, en el cierre, porque yo sentía que de esa forma me iba a controlar. Pero volví a ir de antro y lo que pasó fue que al salir del antro, lo último que recuerdo es que yo me subí a un taxi con este chico con el que amanecí y ya no recuerdo más. Y el chico del taxi que amaneció junto a mí se asustó mucho al despertar porque me dijo, oye, no me vayas a denunciar, o sea, yo no hice nada, tú me dijiste que querías estar conmigo y pues tuvimos relaciones sexuales, según lo que él cuenta, porque yo no recuerdo nada, estaba alcoholizada y perdida y el chico estaba muy asustado, igual que yo, y me dijo, oye, vamos a vernos otro día, y yo, bueno, yo ya salí del hotel como otra vez con esa sensación de que no me pude controlar. En esta ocasión sentí que me estoy poniendo mucho en riesgo, sentí asco de lo que hago y por eso fue que los busqué, porque estoy desesperada. Siento que ya no sé qué hacer, o sea, me perdí. También tengo mucha culpa y mucha preocupación por lo que estoy haciendo. Ya no quiero que me pase esto. Ok. ¿Sigo? Sí, si quieres. Perdón, nada más ahí, como un comentario, digo, igual si quieres sigue, pero a lo mejor lo hice un poquito como decíamos, para romper el hielo, para hacer un poquito más sencillo el resto de la conversación, pero por ejemplo aquí si la propia persona ya quiere abordar otro tipo de temas, no me voy a regresar a decirle, no, espérate, vamos a hablar De tu pues, escuela. otros datos y eso, no, a lo mejor digo, bueno, pues pongo eso y al final lo retomo o al ratito vemos esa parte y entremos en materia, digo, aquí en mi cabeza y ya, podríamos así decir. Si quieres. Sí, qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque a veces es muy importante seguir el discurso del usuario y no es más importante llenar mi historia clínica en ese momento, es más importante que ella se sienta cómoda, además de que nos hablan de temas bien sensibles, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y justamente con algunos pacientes pasa al revés, que llegan como con cierto temor o resistencia al discurso y entonces romper el hielo con sus datos biográficos es una manera de ir como estableciendo un discurso más fluido. Pero, por ejemplo, en este caso, que la paciente tiene la necesidad de abordar inmediatamente el motivo de consulta y que a pesar de que refiere que es vergonzoso, se anima a decir las cosas, creo que no podemos desviarnos, ¿no? Y entonces tenemos que abocarnos en ese momento a la situación y sobre todo siempre haciéndola sentir en confianza. Yo le diría, entiendo que esta situación que estás narrando es muy compleja y te agradezco que tengas la confianza porque vamos a buscar estrategias para que estés mejor. Tal vez daría pie a que si ella quiere seguir narrando situaciones del evento o si ya se siente abrumada o ya siente que la información que aportó es suficiente, posiblemente cambiaría el tema. Entonces le diría, oye, en este momento tú quisieras seguir hablando de esto, lo has comentado con alguien más, te quieres Dar frenar más un detalles. momento, dar más detalles. Y Sí, bueno, no se lo he contado a nadie porque me da mucha vergüenza,
Me lo he guardado durante estos últimos 2 años que me ha venido pasando, pero sí, sí me gustaría contar otra cosa con la que también siento mucha culpa. Esta falta de control me ha pasado también. Ay, es que me da mucha pena decirlo, pero lo voy a decir porque yo sé que ustedes son profesionales. Esto mismo me pasó hace algunos meses atrás en una reunión familiar y terminé teniendo relaciones sexuales con mi cuñado. Y mi hermana, por supuesto, mi hermana no lo sabe, no supo, no quiero que lo sepa. Y mi cuñado y yo sabemos que fue una falta de control de los dos porque los dos estábamos alcoholizados. Pero es que yo me pregunto hasta dónde voy a llegar, porque de verdad siento que ya no me controlo o cuando al menos cuando me alcoholizo así me pierdo. Y eso me da miedo que vaya pasándome más, con más frecuencia, que mi hermana se entere o que siga haciendo cosas de este tipo que para mí son imperdonables, tanto para mí como lo que le hago a mi hermana. Y pues por eso estoy aquí, para que me ayuden. Ok, voy a tener aquí una participación, Carla. Doctores, fíjense cómo, o sea, cómo es un ensamble precisamente entre el contexto y la fotografía del momento, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes observan a esta paciente, pues viene en Aliño, ¿no? Está ubicada en tiempo, persona, espacio, circunstancia, que es parte del examen mental. Tú tienes, Carla, y esto es algo, no podemos dejarlo de compartir con ustedes porque en un en vivo hace poquito, de repente Carla y yo pensábamos en cuanto al examen mental. Tenemos, en primer lugar, como tú decías muy bien, la apariencia física, ¿no? Son 3 elementos nada más del examen mental. Nosotros englobamos aquí, ahorita queremos escuchar la opinión de la doctora Tania y el doctor Chris. La apariencia física, ¿cierto? ¿No? Higiene y aliño. Exacto, ¿no? Ajá. La indumentaria, cómo viene vestida. Bien vestida, ¿no? Arreglada, todo. En segundo lugar, tenemos esta perspectiva del comportamiento objetivo, ¿no? Que tú tienes varios puntos aquí en cuanto al comportamiento objetivo. Sí, es que me gusta ir pensando el examen mental como ir De afuera de lo adentro. exterior a lo interior, ¿no? Y lo exterior, pues es lo que vemos de primer momento, la apariencia física, la talla, la complexión, la indumentaria. Lo segundo que empezamos a ver es el lenguaje. Cuando la persona se empieza a comunicar con nosotros y empezamos a acceder un poco más a la forma en la que se dirige, la forma en la que conversa, qué tipo de palabras usa con el profesional de la salud, si su lenguaje es coherente, es congruente, si sus ideas las podemos entender en la conversación. Y luego, en la parte más profunda del examen mental, que es algo que llamamos comportamiento subjetivo, como para facilidad pedagógica, es que nos empieza a describir cómo se siente, qué piensa respecto de los acontecimientos que ella ha vivido, qué siente, qué tipo de descripción nos hace. Ella ha dicho, me siento culpable, esto es imperdonable, me he sentido sucia con lo que hago. Ajá. Ese tipo de significados que le va adjudicando a una conducta, creo que es la parte más importante, me voy a atrever a decir esto, es la parte más importante y es la parte más valiosa que cuidamos los profesionales de la salud mental, porque ahí está su construcción mental, o sea, nos permite acceder completamente a lo que está sintiendo y pensando. Ajá. A través del lenguaje. Y en este caso, por ejemplo, muy importante para la psicoterapia dentro del comportamiento subjetivo, tenemos precisamente que esta usuaria tiene conciencia de enfermedad, no tiene necesidad de cambio y, bueno, está, ¿cómo puedo decirlo?, en disposición para comunicarse con el entrevistador. Totalmente. Claro. Entonces, como de afuera hacia adentro, ¿cuál es su opinión con respecto de esta perspectiva, doctores Chris y doctora Tania? Pues yo creo que es completamente acertada en ese sentido. Considero que ahorita que estábamos hablando de estos eventos que vive como muy vergonzosos, muy angustiantes, pues claro que habrá que ir
como desmenuzando muchos más detalles de la situación hasta donde la persona en un momento dado pueda colaborar de una forma no completamente intrusiva y señaladora, ni moralista, ni demás. Eh, y evidentemente como en esta apertura de pues tratar de demostrarle genuinamente ese interés, esa ayuda. Y bueno, ahorita que decían esto, bueno, no es lo mismo alguien que, por ejemplo, tiene estos blackouts o estas situaciones así como de borrón, casi casi, que como hablábamos hace un par de un día, creo, como de los trastornos disociativos, donde alguien se angustia demasiado y tal cual se le pone la mente en blanco y puede tener una amnesia disociativa, una fuga disociativa. Entonces, ya hacer una adecuada semiología y un adecuado eh, análisis de cada síntoma, cada situación, desde la parte de psiquiatría nos ayuda muchísimo. Aquí que ustedes son los expertos justamente en entender esta parte de como las vivencias, las experiencias, la subjetividad de las personas. Desafortunadamente, igual a veces por este tiempo que tenemos, por ejemplo, en psiquiatría, en un servicio de urgencias, en una primera valoración, pues nos abocamos un poco quizá a los síntomas y exploramos lo más posible de estos datos que tiene cada persona, de los síntomas que hay, de los signos que encontramos. Y evidentemente a veces nos podemos quedar cortos en entender toda esta complejidad de cada situación, pero bueno, lo intentamos en la medida de lo posible. Evidentemente les digo, ustedes son muchísimo más expertos en eso que nosotros. Sin embargo, en lo que sí tratamos de abocarnos mucho, ahorita que estaban hablando como de los eventos, es quizá esta descripción. A ver, pues tendríamos que explorar ahí justamente si solo estos dos eventos le ha pasado eso o son los más evidentes en donde le ha sucedido, A ver, cuántas, adelante, adelante, convérselo con sí, la o paciente. sea, quizá Son como los esta más parte, evidentes, doctor. Sí, bueno, sí, son los pero más evidentes, pero a lo largo de 2 años al día de hoy me ha pasado con frecuencia. Al inicio yo dije, pues bueno, está divertido, pues irme de antro, amanecer con un chico, ¿no? Que me gustó de la noche, pero ya luego no me pareció tan divertido. Empecé a sentirme mal conmigo misma y ha ido en aumento, porque antes, pues sí me acordaba de lo que hacía. O sea, yo sí sabía que esa noche la pasaría con un chico que yo elegí en el antro, pero luego me pasó que me perdí y ya no sabía con quién amanecía. Y luego me pasó con mi cuñado y eso me pareció grotesco. O sea, es una traición a mi hermana, a mi familia, a mí misma. Y fue cuando empecé a ponerme los seguros en el pantalón, porque pensé que así me controlaría. ok. En el área clínica, en el campo de las adicciones, sería importante indagar si hubo consumo de algo más además, aparte de alcohol. Oye, ¿consumiste algo diferente en estas ocasiones? ¿O la cantidad fue diferente? ¿O el tiempo en que consumiste fue más rápido? Sí, digo, Esas ahorita lo dos. hacemos así por esta parte de los tiempos, que les estamos resumiendo como las preguntas, pero obviamente se va haciendo por pregunta, entonces así podemos ir diciendo, oye, ¿y en estos eventos hubo algún consumo adicional? No. Ah, y la cantidad que consumiste, a ver, el tipo de alcohol que consumes habitualmente, ¿cuál es? Ah, tal cosa. ¿En esta ocasión consumiste algo distinto? No, fue lo mismo de siempre. Ah, ¿y en qué cantidad lo consumiste? Obviamente les digo, porque se centró como estos datos. Cuando no hay algo así de urgente y demás, puedes decir, bueno, para conocer esta situación, si quieres, platícame. Vamos a conocer como todo sobre el consumo de la sustancia. Cuéntame desde la primera vez que lo consumiste y todo, pero insisto, ya depende mucho como de cada situación para ir abordando esto. Entonces, si se centra mucho la persona en estos eventos que le preocupan, a lo mejor podemos hablar de eso y ya después retomamos. A ver, para que yo entienda más claramente, regresémonos tantito. Cuéntame más o menos desde cuándo has consumido alcohol. ¿Desde la primera vez? Sí, cuéntame. Ah, pues a los 15 años. Ah, ok. ¿Y Sí. cómo ha sido este consumo? ¿Lo has ido aumentando, ido disminuyendo? Puede ser a social, era en fiestas. La primera vez que me puse más intoxicado, me embriagué, como lo digan,
fue en tal época y a partir de ahí fue cada cierto tiempo, pero bueno. Mira, les va a platicar, ¿no? Empecé a los 15 años en mi familia, o sea, en las reuniones familiares, tomaba algunas copas, ¿no? Pues en mi familia ven bien que nos empecemos a entrenar en el alcohol desde muy chicos. Empecé como a los 15, 16, pero cuando empecé la universidad y me fui a vivir sola por la universidad y porque empecé a buscar trabajo y eso, como que me liberé, ¿no? Me empecé a consumir de más. En estas ocasiones en las que pierdo el control, consumo lo mismo. Nunca me he metido más que alcohol, pero sí lo he consumido en más cantidad y más rápido. Creo que aquí déjenme tener una participación rápido para poner en contexto la entrevista. Creo que cada pregunta que estamos observando aquí en la entrevista tiene una intención, Sí. es decir, o sea, como de recabar información para poder, digamos, como armar esta fotografía y el contexto, para obviamente poder ayudar a la paciente. Pero esto es muy importante, cada pregunta tiene una intención, exacto. Y voy a usar una metáfora, porque lo que están haciendo los doctores en este momento es increíble. Voy a usar la metáfora de un telar. Están yendo con varios hilos durante la entrevista clínica, están tejiendo un telar. Están hablando del consumo de alcohol, están hablando de sus antecedentes personales, están hablando también, haciendo un estudio longitudinal del consumo de alcohol, la frecuencia, la cantidad. Están también hablando, y seguro me van a dar la razón los doctores, están también pensando como hipótesis qué onda con su conducta sexual, porque es algo que también debemos cuidar. Esta chica ha tenido conductas sexuales de riesgo asociada a la fuga, aparentemente por el alcohol, ¿no? Pero estamos cuidando todo eso de una misma persona. Es de verdad que el trabajo que hacen es increíble porque vamos tejiendo en la historia clínica y en las preguntas este entramado de datos, porque finalmente tenemos que dar algo, ¿no? Cuando se vaya. Sí, tienes que tener un resultado al final, porque, por ejemplo, o sea, puedes mover los hilos, ¿no? O sea, como tener la información y tenerla así toda desorganizada, o puedes tener un ensamblaje de información que precisamente te permita intervenir. Creo que nosotros en el campo de las adicciones lo que decimos es que las intervenciones, o sea, dependen de un buen diagnóstico. Porque habitualmente, por ejemplo, creo que lo que se hace en el campo de las adicciones es decirle a esta chica, bueno, qué bueno que te pusiste los seguritos, ¿no? Te voy a recomendar estos otros seguritos y unos seguros más grandes. Y ya no consumas. Y si te dan, no sé, inclusive creo que hay como un tipo de intervenciones que no tienen examen mental, que no tienen historia clínica, y eso es riesgoso porque realmente ponen en peligro la vida del usuario con este tipo de entrevista. Y en estos minutos que restan, porque los doctores tienen sus actividades propias de su profesión en unos minutos, me gustaría preguntarles, doctores, pensemos más allá, ¿no? Pensemos en una patología dual asociada. ¿Qué estarían pensando ustedes si estuvieran entrevistando a esta chica? ¿Cómo qué preguntas harían para detectar una patología dual en ella? No sé Bueno, yo quisiera decir que en este caso y en todos, si nosotros por ejemplo, nos enfocáramos solamente en este evento por el cual ella viene, la verdad es que nos quedaríamos muy cortos. Tenemos que indagar, el padecimiento actual empieza no en este momento que ella despertó y se sintió culpable y se sintió mal. El padecimiento actual de ella empieza tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso es muy importante recabar toda la información y justamente, bueno, la patología dual es altamente prevalente en personas que tienen consumo problemático de sustancias. La patología dual, para quien no esté familiarizado con el término, es la coexistencia de un trastorno mental y un trastorno adictivo que pueden o no coincidir en el ciclo vital de la persona. Esto quiere decir que la mayoría de las personas que padecen un trastorno por uso de sustancias
tienen un diagnóstico que lo acompaña, ¿no? Entonces, pues habría que, yo en este caso indagaría el área afectiva, ¿no? Y el área de la personalidad. No sé, el doctor Toledo. Sí, pues yo creo ahí justo les comentaba esto de, a ver, vamos a conocer un poco de lo de los consumos y demás, pero la verdad es que a veces justo en esas preguntas van saliendo otros detalles, así, se consumía y demás, pero a partir de los 20 empezó a incrementarse mi consumo. Un ejemplo, ok, ¿y qué habrá pasado ahí? Bueno, es que me separé, es que tal cosa, y entonces a lo mejor uno empieza ahí a darse cuenta de que hay otro tipo de síntomas, de que a lo mejor hubo un episodio depresivo, un trastorno de ansiedad, hubo algún otro cuadro, o también se puede ir viendo desde la adolescencia junto al consumo. Consumía aquí, por ejemplo, ninguna otra cosa, pero en otros, pues ya corría riesgos, era impulsivo, tenía conductas sexuales, tuve tantos, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, así. Entonces, en muchas ocasiones, cuando desde muy temprano hay varias situaciones de este estilo, justo hay que evaluar también esta parte de la personalidad, hay que ver si no hay impulsividad en dos o más áreas de la vida, cuestiones que tengan que ver con la ambivalencia afectiva, en las alteraciones de la imagen y del sentido de sí mismo, o sea, como estas características de inestabilidad emocional, algún otro cuestión de personalidad, los trastornos de ansiedad y depresión son súper prevalentes, más o menos la patología dual se presenta en el 80 a 90% de las personas que tienen consumo de algún tipo de, algún trastorno por consumo de sustancias. Entonces es súper importante ver que más que la excepción es la regla. Y entonces si no consideramos ese otro tipo de síntomas psiquiátricos u otras comorbilidades, y solo queremos enfocarnos a resolver la parte del trastorno adictivo, nos vamos a quedar súper cortos, no vamos a incidir realmente mucho en y obviamente, pues conocer, además de estas condiciones, de estas conductas de riesgo relacionadas al consumo, probablemente cuando nos cuenten más del caso, podríamos ir viendo que se pueden presentar otras situaciones problemáticas o complicadas en la vida o que le han causado malestar o disfunción. Y entonces ahí podemos ya empezar a armar justamente como una hipótesis, una propuesta de algunas impresiones diagnósticas en un primer momento. Entonces, la patología dual, como comenta aquí Miriam, que pregunta, es la coocurrencia o coexistencia de un trastorno mental y un trastorno adictivo a lo largo del ciclo vital de una persona que en ese momento pueden coexistir. A lo mejor alguien puede tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y así sumarse a algunos trastornos adictivos o tener esquizofrenia y tener esto, o tener trastorno bipolar y tener esto, o alguna cuestión de personalidad y consumo de una o varias sustancias. Entonces, que estén presentes de forma simultánea o secuencial a lo largo del ciclo vital estas dos entidades. Y bueno, no solo tienen que ser uno y uno, pueden ser dos trastornos mentales o consumo de múltiples sustancias, o sea, la combinación de, y les digo, es algo súper prevalente. No sé si Y ya quieran. como para ir terminando el tiempo con ustedes dos, doctores, me gustaría que nos dijeran alguna recomendación, porque ustedes ya tienen ese flujograma de hacia dónde tienen que viajar, ¿no? De esta chica con el consumo de alcohol pueden decir, pueden hacer inferencias, ¿no? Y decir, puede que tenga un trastorno ansioso, depresivo, voy a buscarle por ahí, ¿no? Voy hacia allá en la entrevista para descartar o corroborar. Pero ¿cómo hacen ustedes para tener ese flujograma en la mente de hacia dónde tenemos que dirigir la entrevista? Ajá, porque por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? A ver, cuéntame del chavo. Oh, Y sí. ¿cuántos años tenía? Y desviarme totalmente, ¿Estaba ¿no? guapo? ¿Tomaron vodka o tomaron whisky? ¿Y cómo era el antro? Sí. ¿Había música disco o había salsa? Y Y ya, ya, ¿no? o sea, la entrevista se Se pierde. pierde completamente. Sí. Sí, yo creo que es muy importante que, como decíamos hace un momento, cada pregunta tiene una fundamentación clínica, o sea, no nada más es como
me saco de la manga para que fluya la entrevista, sino que yo tengo que indagar por eso antecedentes, porque hay que conectar conducta, la historia de la paciente, las conductas previas con este evento actual. Este evento es lo que la trae a consulta, pero seguramente es la punta del iceberg. Atrás de eso hay mucha información. En general, lo mejor es, sí podemos como con la práctica hacer algunas inferencias, pero lo cierto es que no, a pesar de los años de experiencia, nunca debemos suponer, ¿no? Siempre debemos preguntar al paciente, ir indagando y se puede decir, bueno, entonces si la paciente me ha estado narrando que sus relaciones interpersonales han sido complicadas, voy a checar en varias esferas de su vida, en el área familiar, en el área de pareja, en las amistades, cómo le va con sus jefes. Voy a ir viendo cómo se vincula con otras personas, ¿no? Para checar si hay como problemas en el área de personalidad o bien disfunciona porque tiene síntomas depresivos. La depresión, recordemos que no nada más es tristeza. Yo siempre recuerdo que el doctor Toledo dice que los síntomas cardinales de la depresión a veces pensamos que es la tristeza y no es así, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, en realidad el síntoma cardinal es como esta parte de la pérdida del placer, del interés en las cosas, como todo lo de la anedonia, la falta de motivación, la pérdida del placer, del disfrute de las actividades, es así como lo central. Y ya de ahí partimos para ver otras cosas, o sea, si ya la vida se ve gris, si ya no tengo como intereses, motivaciones a futuro y duran suficiente tiempo y aparte se acompañan así como de otros síntomas, la tristeza, la parte del llanto, la parte de los cambios de apetito, del sueño, de otras cosas, ya vamos como conjeturando eso. Desde psiquiatría pues aprendemos un poco a hacer justo a través de algunas clasificaciones diagnósticas, de Clasificar. algunos constructos, este tipo de cosas. Entonces si decimos, tenemos a alguien que tiene, regresando a lo que Tania decía, como problemas en la parte interpersonal, pues tengo que ver qué entidades pueden tener este tipo de problemáticas de las más comunes por rango de edad, por el tipo de personalidad, por el tipo de funcionalidad, por el contexto en el que está. Es decir, a lo mejor cosas de personalidad afectan mucho por su edad, por el tipo de consumo, todo, pero no es lo único. A ver, también voy a evaluar lo depresivo, a ver, también voy a evaluar si no tiene como esta parte de que el consumo haya condicionado algunos otros síntomas como secundarios, como trastornos inducidos. Y entonces así tenemos que ir como a veces peloteando un poco. Puedo ir regresando a ciertos síntomas y decir, no, a lo mejor por aquí no va, qué bien, voy cerrando ciertas puertas, no dejo todas abiertas todo el tiempo Claro, y voy claro. como cada vez afinando un poquito estos diagnósticos, los voy cerrando, pero eso pues lleva su tiempo, lleva un poco de práctica y obviamente, aunque al principio han dicho que son expertos, yo creo que somos expertos, yo creo que nos sobreestiman. Estamos siempre en No creo. constante formación y yo creo Escucha, que todos estamos en ese sentido en el mismo barco y todos vamos a aprender juntos siempre cada vez más cosas. Doctora, sé que se tienen que ir por sus actividades, pero quiero agradecerles infinitamente y le quiero decir a los participantes que hoy están con nosotras que ustedes se encargan en el diplomado en adicciones de toda la parte clínica y de mostrarnos con mucho expertise desde qué es el examen mental, cómo se hace, de qué se compone, qué es la epigenética en las adicciones, etcétera. No todo lo clínico que debemos saber los psicólogos cuando atendemos a usuarios con consumo. con consumo, por supuesto. Y bueno, los vamos a despedir, pero de verdad estamos sumamente agradecidos por su presencia, a ambos docentes invitados del diplomado en adicciones. Muchas gracias, doctores, por su conocimiento y por esta forma fantástica de que nos presentan para organizar la información. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad y
pues ojalá volvamos a coincidir en el diplomado, porque hasta ahora las clases han sido súper enriquecedoras para nosotros. Nunca dejamos de aprender y los alumnos han sido pues parte como pieza fundamental de eso, porque evidentemente ellos son pues la base, ¿no? Y ellos son los que van formando la clase y van dando pauta a que se conforme el conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Cris. Muchas gracias. Que Y estén nos muy vamos, bien. gracias. Y Hasta nos vamos a luego. quedar, Hasta luego. todavía un ratito más porque les queremos hablar, les vamos a poner la presentación nuevamente porque queremos hablar de algo que es muy importante, que desde la terapia sistémica se llama necesidad de cambio, que es algo fundamental para saber si un usuario con consumo debe recibir un tratamiento individual o es mejor integrar a los miembros cercanos a él, como su familia, los amigos, la pareja. Okay. Mire, porque nosotros tenemos, bueno, vamos a dejarlo así claro, ¿no? Tenemos de este lado, de la historia clínica, el examen mental. La historia clínica es el contexto y el examen mental es la fotografía. Y me parece que ahí, o sea, las personas que son expertas en adicciones, a partir de estas dos herramientas, ¿no? De la historia clínica y del examen mental, podemos determinar, podemos tener una impresión diagnóstica y podemos decir si el usuario puede tener un tratamiento ambulatorio que no pone en riesgo su vida o que puede tener un tratamiento residencial. Sí, y en una diapositiva les queremos describir esto que está comentando Jorge, que es muy importante. Es esta que les estamos mostrando en la pantalla. Fíjense cómo es muy importante abrir un expediente clínico de acuerdo a la norma 004, de la cual no hablaremos a profundidad el día de hoy, pero queremos que lo tengan en la mente. Es un requisito de Secretaría de Salud, punto. Claro. Otra de las cosas que debemos tener es el examen mental y la historia clínica, y por supuesto debe estar acompañado de que el terapeuta en adicciones debe conocer los manuales clínicos y manejarlos con mucha destreza. Es imposible aprendernos todo, ¿no? Son tomos enormes, pero sí debemos conocerlos y especialmente conocer el rubro del consumo de sustancias, del trastorno por consumo de sustancias. Y junto con estas herramientas vamos a definir, idealmente, al final de la primera sesión, si esta persona que tengo frente a mí es un usuario que podemos atender en el primer nivel de atención donde estamos nosotras, en nuestros consultorios psicológicos, o si sus características ya requieren un tratamiento multidisciplinario. Entonces tenemos que decidir a partir de una valoración inicial si me lo quedo y tengo que describir en mi nota clínica por qué me lo quedé. Tengo que fundamentar clínicamente por qué sí puedo atenderlo en un ambiente ambulatorio o por qué decido referirlo a una unidad especializada o por qué decido enviarlo con un psiquiatra o por qué decido enviarlo a cualquier otra unidad que sea necesaria para salvaguardar su integridad física. Esta chica, por ejemplo, Carla, o sea, con la entrevista que ya tenemos de los doctores, ¿no? Que tiene conciencia de enfermedad, que está ubicada en tiempo, persona, espacio, circunstancia, que viene en aliño. Sobre todo, voy a volver a repetir que tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué hacemos con esta usuaria? O sea, al final del día. Voy a usar los ítems que nos marcan los manuales, y con la entrevista que tenemos. Hasta este momento tenemos tres ítems que nos dice, la chica tiene un consumo de alcohol en exceso, ¿no? Por supuesto que está exacerbado el consumo. Ahí tenemos un criterio. Otro criterio, ya está disfuncionando en el área interpersonal. 2 criterios. Y ahí iba a decir otro criterio ahora mismo de el consumo, la disfunción. Es su estado de ánimo. 3 criterios. ¿Qué nos dice el manual? Bueno, de 2 a 3 criterios tiene un consumo leve. Si tuviera 4 o 5 criterios, tiene un consumo moderado y 6 o más tiene un consumo severo. Si esta chica tuviera 6 criterios o más,
entonces estaríamos hablando de que ya requiere otro tratamiento que yo no le puedo dar en ¿no? en el ámbito ambulatorio. Vamos a quedarnos con este discurso que es más simple, tiene 2 o 3 criterios. ¿Ah? Sí me la quedo en un primer nivel de atención, pero lo que haría es una referencia clínica con un médico psiquiatra. Porque lo que yo estoy detectando es, voy a suponer, o sea, está teniendo culpa, indagaría un poco más hacia cómo está su estado de ánimo en general para saber si por ahí hay un trastorno depresivo. Indagaría un poco más tal vez si tiene un trastorno límite, por ejemplo, para decidir por qué la envío con un médico psiquiatra. Pero seguramente mi entrevista iría enfocada a detectar si es necesario un envío a psiquiatría, que yo lo haría por ahí, ¿no? Y ya esperaría posteriormente a ver qué dice el psiquiatra, si hay un trastorno y si es factible trabajarlo de manera interdisciplinaria en un tratamiento ambulatorio, pero con ambos. Okay, mira, ya ves cómo no nos podemos escapar de lo legal, porque aquí, por ejemplo, o sea, en el caso de que esta chica requiera de una atención psiquiátrica, no vamos a poner que lo que hicieron los doctores lo hicimos nosotros. Y entonces... Que eso sí debemos hacer eso en sí, una valoración. o sea, sí lo tenemos que hacer a fuerza. Sí. Y no nos podemos escapar de lo legal porque, por ejemplo, si esta chica tuviera, como dice Carla, los criterios suficientes como para enviarla a psiquiatría, lo que necesitamos hacer es generar una hoja de referencia. Claro. Y mira, por aquí dice sí, Ángeles Díaz, gracias Ángeles. ¿De qué documentos se consideran estos criterios que mencionas? Del DSM-5, del DSM-5-TR preferentemente, que es el manual más actual. Y bueno, ya antes se usaba el uso, abuso y dependencia. Ahora en el DSM-5 se usa trastorno por consumo de alcohol, leve, moderado o grave. Yeah. Ajá, y entonces, bueno, pues tenemos que remitirnos a los manuales para saber cuántos criterios tiene y hacer nuestra nota clínica o hacer nuestra referencia clínica. Pero realmente las personas que trabajan con adicciones son personas que tienen realmente una alta especialidad en este área. Por aquí nos pregunta Patti, que va muy de la mano con lo que tú decías, Jorge. Le enviamos a psiquiatría, sin embargo, ¿debe regresar con nosotros? Fíjense qué pregunta tan interesante, porque nosotros enviamos una hoja de referencia al doctor Cristian y a la doctora Tania. Ajá, miren, aquí está la hojita de referencia, ¿no? La enviamos con la hojita de referencia, con Cristian, nuestros hallazgos clínicos. Doctor Cristian. Ajá, y ellos van a hacer una evaluación con su expertise psiquiátrico. Ajá, y ellos nos tienen que regresar esa hojita. Y cuando nos la regresan, ahora se llama hoja de contrarreferencia. Va más o menos así, ¿no? O sea, nosotros vamos a poner que sí la vas a referir, ¿verdad? Sí la voy a referir. Bueno, pero nuestro trabajo no acaba ahí y ahorita vamos a ver cómo intervenimos antes de entregar la hoja de referencia, pero no podemos dejar este momento porque es fundamental, la vida del usuario puede depender de esto. Entonces va con su hojita de referencia, va con el doctor Toledo, le entrega la hoja, y el doctor Toledo hace su valoración, ahora sí ya psiquiátrica, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Bueno, lo que pasa posteriormente es que el doctor Toledo evalúa si esta usuaria puede ser sujeto de psicoterapia o si la va a medicar únicamente o las dos cosas. Ellos lo que hacen es una entrevista de exploración física y fisiológica para saber si está en condiciones orgánicas de regresar a psicoterapia. Si está en condiciones, me la va a regresar con su hojita de contrarreferencia y me va a decir, Carla, va de nuevo Susana contigo, está en condiciones, le mediqué o no le mediqué, ajá, y nos va a dar un diagnóstico clínico. Tiene un trastorno por consumo de alcohol, o tiene un trastorno depresivo, o tiene un trastorno ansioso, le di esta medicación, va a psicoterapia, padrísimo. Y lo que hacemos posteriormente es estar en comunicación él y yo. ¿Ah? Él y yo estamos en comunicación, la usuaria está asistiendo en el mejor de los casos con ambos y nos estamos comunicando, trabajando de manera interdisciplinaria. Eso es todo. Órale. Sin embargo,
creo que lo que se piensa es, esto de la comunicación se piensa así como, oye, Doc, ya fue la paciente, sí, ¿qué le hiciste? Ah, le di tal medicamento. ¿Y tú qué estás haciendo en psicoterapia? Ah, sí, yo estoy haciendo aquí y allá. Nada de eso. Todas las comunicaciones Deben ser escritas por escrito, en ¿no? la hoja, Y deben almacenarse en el en expediente expediente. clínico, ¿no? De Ajá. acuerdo a la NOM 004. Claro, absolutamente sí. Pero bueno, no nos vamos a quedar en eso. Porque esta entrevista que hicieron los doctores, digamos, ¿cuánto tiempo nos ha llevado, Carla? Nos ha llevado unos 40 minutos. 40 minutos. Y aquí viene, por ejemplo, la parte psicoterapéutica que también manejamos en el curso. Recuerden que esta usuaria, bueno, pues es una usuaria que tiene necesidad de cambio, o sea, ya vino con nosotros. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con usuarios que de plano no quieren asistir al tratamiento. Y vamos a empezar con esa diapositiva. ¿Cómo saber, cómo detectar si el usuario tiene deseos de ir a terapia por su propia voluntad, no obligados bajo ninguna circunstancia, o hay una tercera persona, un familiar, alguien que los incita a buscar el tratamiento? Es a lo que llamamos necesidad de cambio y perspectiva de cambio, que tú eres creador de esto. No, la necesidad de cambio es un concepto que viene de la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, y entonces ellos dicen que un usuario que tiene necesidad de cambio le llamamos cliente, ¿no? Le llamamos cliente porque realmente necesita cambiar. En el área de las adicciones, Carla, por ejemplo, nosotros tenemos una perspectiva fundamental con respecto de la necesidad de cambio. Cuando un usuario llega a sesión, ¿no? Y esto es una parte importantísima para los aspectos de la psicoterapia. Cuando un usuario llega a sesión y dice, quiero cambiar, o sea, no quiero consumir, es porque la sustancia le está afectando un significado, una parte de su vida muy importante. Sí. El usuario, por ejemplo, que consume y que no está afectado, por ejemplo, o que desde su perspectiva no ha tenido afectaciones graves, pues entonces va a seguir consumiendo. Son esas dos ideas. Y bueno, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la presentación, necesidad de cambio 17, este es digamos, como el usuario ideal, ¿no? Necesidad de cambio 17. ¿Por qué? Porque donde uno es poca necesidad de cambio y 20 es me urge cambiar. Y la perspectiva de cambio, es decir, qué tan fácil ve el usuario que se puede resolver su problema. 1 es no se va a resolver y 20 es, híjole, se va a resolver rápido. Entonces, se fijan aquí en esta diapositiva, necesidad de cambio 17 y perspectiva de cambio 16, híjole, es un usuario ideal, ¿no? Porque tiene muchas ganas de cambiar y también piensa que el cambio es muy posible. Te voy a hablar con franqueza. En el campo de las adicciones es muy extraño encontrar a este tipo de usuario. En la generalidad. Y en la psicoterapia, o sea, sí. Más bien lo que nos encontramos es con este cliente estándar, ¿no? Necesidad de cambio 13, perspectiva de cambio 2, es decir, como que el cambio lo necesita y también piensa que es algo posible. Usuarios, por ejemplo, serían a los que llamamos como casos muy difíciles. ¿Por qué? Porque son personas que tienen necesidad de cambio 19, es decir, les surge cambiar, pero piensan que el cambio nunca va a suceder. Sí, y en el campo de las adicciones, yo creo que son los más frecuentes también. No sé, nunca va a poder dejar de consumir, etcétera, etcétera. Y este de acá abajo, que es necesidad de cambio 4, o sea, no le interesa tu tratamiento, le vale gorro, y pues obviamente tampoco piensa que el cambio sea posible. En el campo de las adicciones va a pasar con frecuencia. El usuario llega con ustedes y les dice, yo no quiero estar aquí. Vine porque mi mamá me dijo que viniera porque consumo alcohol, pero yo estoy de fiesta y feliz. Vengo porque si no, ella no me da dinero para ir al antro. Este tipo de usuarios son como el grueso en el campo de adicciones. Y es fundamental detectar estas dos perspectivas y necesidad de cambio. Y nos pregunta que de dónde sacamos los puntajes. Bueno, son arbitrarios, o sea, son como únicamente representativos, porque pues puede ser de 1 a 10 o de 1 a 5, pero sí, nos gusta el 20. Son solo arbitrarios como para poner ejemplos de los tipos son de didácticos, usuarios. Más que arbitrarios, son didácticos. Sí, son didácticos. Los usamos en las clases todo el tiempo como para jugar al tipo de usuario que te puedes encontrar en la sesión. Ok, y vamos a modificar un poquito la presentación porque a mí me gustaría terminar con este caso, sí, ¿no? Antes de referirla, o antes de quedármela,
a mí me gustaría, por ejemplo, seguirla entrevistando, ¿no? Ya que tengo estos datos clínicos como para hacer la referencia con el psiquiatra. Bueno, ya sabemos que sí tiene necesidad de cambio y sí tiene perspectiva de cambio. Eso es bueno. Eso es bueno. O sea, es un usuario, digamos, como que con el que puedes trabajar más sencillo. Sí. Nosotros pensamos que los usuarios deben necesitarnos más a nosotros que nosotros a los usuarios y no trabajamos con usuarios que no tienen necesidad de cambio. Sí, dice María José, estos puntajes son por su experiencia más que porque están en algún manual. Sí. Pues pueden ser 10, ¿no? Puedes usar 100 si quieres. ¿No? Son didácticos. Son didácticos, son herramientas que usamos en las clases para jugar, ¿no? Al tipo de discurso que te puedes encontrar en sesión y que son discursos reales. A veces tenemos clientes que, miel sobre hojuelas, o sea, conversan con nosotros de lo que quieran, nos responden cualquier pregunta, y por el contrario tenemos otros usuarios que, así como que le tenemos que sacar la información. No, pero ella pues es una usuaria, ¿no? Y aquí, bueno, Carla la va a seguir representando. Yo ya sé que la tengo que referir, o sea, ya sé que la tengo que referir, pero me quedan 20 minutos. En esos 20 minutos, ¿qué hago? O sea, ya le digo, ya la despacho. Pues no, vamos a lograr que la usuaria se vaya con algo. Sí, y eso lo logramos con intervenciones, con técnicas de un modelo sólido. De psicoterapia, ¿no? Entonces, voy a utilizar en este momento la terapia narrativa, digamos, como que ya tengo la historia saturada del problema. Sí. Ya sé cómo se construye la usuaria. Voy a continuar la entrevista ahora desde este modelo terapéutico. Ya sé que la tengo que referir, pero pues voy a darle algo, ¿no? Sí. Le voy a decir, ¿cómo llegaste a pensar que el hecho de consumir, de amanecer con otras personas, de todo esto que me has platicado, no coincide con algo que tú quieras para tu vida? Porque yo no me quiero ver a mí misma así. La última vez que me pasó esto de despertar con el taxista, me sentí sucia. Y yo chocó con un proyecto de vida que yo tenía hace unos años atrás, donde yo dije, a los 24 años voy a ejercer mi profesión en educación, voy a ser exitosa, voy a vivir sola. Ajá. Y voy a tener un novio estable. Ajá. Y cuando yo me despierto aquella vez con el taxista en un hotel con un desconocido, esa imagen se me vino a la mente. Ok, fíjense cómo, por ejemplo, la perspectiva que nosotros tenemos de que los usuarios que consumen, que tienen necesidad de cambio, llegan a nosotros porque hay un significado que la adicción nos está machucando, ¿no? Que en este caso es que quiere tener una familia, que quiere estar estable, que quiere ejercer su profesión, un novio, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a ella, bueno, vamos a ver, o sea, tú ya me describiste que, como todo lo de la escena del taxista, que ya no te funciona eso, que no quieres verte a ti misma. Sí. No, porque quieres verte a ti misma de otra forma. Sí. Ok. Entonces, déjame entonces preguntarte, Susi. Si en este momento, por ejemplo, yo pudiera viajar en el tiempo, ¿no? 10 años después, entonces tú ya lograste tener una profesión, ya en educación, estás estable y tuviste un novio, ¿no? ¿Qué podríamos ver en el futuro? Soy una persona completamente capaz de controlarme, de decidir, de saber lo que quiero, de pensar antes de actuar, y eso me haría saber que yo he hecho bien las cosas. Ok. Cuéntame de la última vez a donde tú sentiste que tomaste una buena decisión y que pensaste antes de actuar. Creo que fue hace mucho tiempo. No importa, háblame de ese momento. Cuando entré a la universidad y me fui a vivir sola y busqué un trabajo, me sentía completamente plena porque pues me sentía autosuficiente, yo sentía que iba por buen camino. O sea, te fuiste a vivir sola en la universidad y todo eso. Sí, conseguí un empleo de medio tiempo, me daba tiempo de ir a la universidad, iba a mis clases y me iba bien en las materias, tenía buenas calificaciones y yo me sentía completamente plena.
Ajá, entonces estudiabas Sí. y tenías un empleo. Sí. ¿Qué pensabas de ti misma en ese momento? No, pues que yo me sentía en las nubes, en el cielo, sentía que iba por muy buen camino, que estaba logrando mis metas. Ujú. Y mi familia pues también me veía bien porque me lo ¿Qué decían. más veían tu familia de ti? Pues me decían, oye, te veo bien, ¿cómo te va en la escuela? Y yo con mucho gusto y con toda la veracidad les decía, me va bien, Ok. estoy contenta y se me notaba. Y hasta físicamente yo me veía ¿Te veías mejor. mejor? Sí, ¿Qué veías de ti físicamente mejor? me gustaba cuando me miraba en el espejo, mi mirada era de feliz, de Ajá, la felicidad. mirabas feliz. Sí, me arreglaba diferente, me cuidaba más, Ok. me hacía ejercicio en aquel entonces. Pero yo sé que, por ejemplo, para ti es muy importante tener un novio. Fíjense cómo aquí voy a traer sus significados y voy a seguir engrosando esta otra parte de la historia de Susana. Ah, mira, déjame hacer un espacio A porque ver, Patti nos dice, ajá. ¿por qué terapia narrativa? Esta es una pregunta interesante. Creo que valdría mucho la pena contarles el contexto de por qué terapia narrativa. Hemos estado haciendo muchas entrevistas cualitativas a usuarios Consumidores, ¿no? consumidores Que lograron. que lograron tener abstinencia de varios meses. Y lo que encontramos en esas entrevistas que algunos nos permiten grabar y otros no, pero que sí nos abren sus vidas y nos hemos dado cuenta de que todas coinciden en algo muy particular. Hubo un evento en su vida que fue significativo que los hizo dejar de consumir. Voy a poner un ejemplo. Ya dijeron, ya no quiero consumir. Ajá. Un chico muy joven, de 22 años, si mal no recuerdo, nos decía que él se miró al espejo y que vio que ya no era él, así textualmente. Oh, y cuando yo le digo, a ver, háblame un poco más de qué mirabas en el espejo, y él me dijo, no era yo. Me vi delgado, los huesos se me marcaron en la cara y eso me hizo saber que mi hija me necesitaba, que mi hija necesita un Ahí papá está el ciclo diferente. significativo. ¿No? Y todos coinciden en algo similar. Por supuesto, cada usuario que ha dejado de consumir tiene un propio significado. Uno puede ser su autoimagen, otro puede ser su hija, otro puede ser su pareja, otro puede ser su perro, etcétera, ¿no? Y eso es muy valioso en los relatos que nosotros encontramos en las sesiones psicológicas. Ajá. Entonces, le viene muy bien. ¿Cuál es el modelo que hace abrillantar los significados importantes? La terapia narrativa. Es un modelo postestructurado, es un modelo posmoderno, es un modelo, por ejemplo, que en un principio deconstruye, ¿no? Junto con el usuario, sin interpretar, obviamente, cómo está, digamos, qué concepción tiene acerca del problema. Y voy a decir algo más que es muy importante. El usuario consumidor habitualmente viene etiquetado por él mismo o socialmente o familiarmente como es de lo peor, ¿no? Ajá. Es el borracho, es el que huele mal, es el drogadicto, drogadicto, es el descuidado, y una serie de etiquetas que ya traen por ellos o por un tercero, y la terapia narrativa ayuda mucho a quitar esas etiquetas. O sea, por ejemplo, aquí a esta chica, dentro de esta parte de la deconstrucción del problema, yo le preguntaría cómo llegaste a llamarle, o sea, a llamarte a ti mismo sucia. Sí. Ajá, no, dentro de la deconstrucción del problema, obviamente, antes de pasar a esta perspectiva de los logros aislados, que es lo que yo estoy trabajando ahorita. Sí, ¿no? Si nos fuéramos por esa deconstrucción, te diría, es la palabra que se me ocurre para lo que hice. Órale. Entonces, por ejemplo, parte es importante tener un novio. Sí. Es importante estar estable en tu profesión. Sí. Es importante ser una mujer que decide, es importante ser una mujer que estudia, ¿cierto? Sí, claro. Ok, entonces, ¿qué cosas tendría? Por ejemplo, imagínate que tienes un chavo, ¿no? Imagínate un chavo que está perdidamente enamorado de ti, de todas estas características, de que decides, que estudias, que tienes un empleo, que eres estable, ¿no? Que te miras al espejo y te miras feliz. ¿Qué cosas te tuvo que haber visto haciendo este chico como para enamorarse perdidamente de todas estas características? Pues a primera vista que yo sería diferente.
porque creo que no te puedes enamorar de algo que no te gusta de inicio Ajá. físicamente. ¿Diferente cómo? O sea, ¿qué cosas te tuvo que haber visto haciendo para decir, estoy perdidamente enamorado de su Que me persona"? arreglo, que me gusta a mí misma, que la mirada se me ve feliz. Ahorita no creo que ningún chico se pudiera enamorar de mí así como me siento. Ajá. Fíjense cómo me regresa otra vez a la deconstrucción del Ajá. problema, ¿no? Entonces, así como te sientes, entonces, ¿cómo tendrías que estarte sintiendo como para que un chico sí se enamorara de ti? Feliz, feliz, arreglar, que me den ganas de arreglarme, que deje de tener esta sensación de sentirme sucia y que tengo que ponerme los seguros todo el tiempo para controlarme. Ujú. Por ejemplo, si no te sintieras sucio, entonces, ¿cómo te estarías sintiendo? Me voy a decir feliz, ¿no? Pues sí, feliz. Ajá. A ver, háblame de la felicidad, porque eso es un término muy específico para cada persona. ¿Tú cómo te la construyes? Pues yo no digo que estar feliz todo el tiempo, Ajá. porque eso es imposible, pero sí tener la sensación y mirarme al espejo con otros ojos diferentes a los que tengo ahora, otros ojos que me sonríen a mí misma. Ajá. A ver, si yo pudiera ver esa mirada, ¿cómo sería? ¿La puedes hacer para mí? Sí, sería como feliz, o sea, mi rostro, yo sonreiría Ajá. y mis ojos, cuando yo sonrío, mis ojos se levantan, no se ven caídos como ahora Ajá. ¿Cómo fue la última vez que tus ojos y se ven brillantes brillaron? también. Ajá. Cuando entré a la universidad, Ok, sí. muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser una escala, ¿no? En una escala de 1 a 10, por ejemplo, donde 10 es la universidad y ahorita, y 1 es a lo mejor estar lejos de ese momento de la universidad, Ujú. ¿qué tanto, en qué número te encuentras, del 1 al 10? Como en un 4. Ahora, es una usuaria que tiene una perspectiva de cambio poquito, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegaste al 4? O sea, ¿qué cosas en este momento tienes fuertes como para el 4? Bueno, estoy buscando un trabajo de mi profesión Ajá, y buscar trabajo, por sí, ejemplo. estoy buscando algo, a mí me gusta la docencia Ujú. en la primaria, o sea, quiero algo, me gustan los niños Ajá. y alguna vez trabajé en una fundación que se dedica a rescatar niños y a enseñarles Ujú. y a mí me hacía sentir muy plena eso, Ok, buscar trabajo. sí, con niños, Ajá, con niños. ¿Qué sí. otra cosa más te hace llegar al 4? Mm, pues que sí procuro arreglarme, o sea, Ajá. aunque yo por dentro no me siento muy bien, procuro arreglarme aunque me sienta de la fregada. Ok, te Sí, arreglas, sí, entonces estás buscando trabajo sí. para llegar al 4. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que ya llegaste a un 5 o a un Mm, 4.5? Yo creo que tal vez sonreiría un poco más. Ajá, Antes yo era muy sonriente y muy alegre, ajá, y sonreír. era muy optimista. Ajá. Y eso lo he ido perdiendo en los últimos tiempos. Ok, descríbeme el optimismo. ¿Cómo es el optimismo Ah, para llegar al 5? llegaba a mi casa y ponía música y le decía a mi Sí, mamá, ya llegué, mamá, y así llegaba a darle un montón de besos, ajá. y ¿qué más hacía? Pues Los eso, besos a mamá, la música, el sí, optimismo, ¿no? sí, Buscar trabajo, niños, con niños arreglarte y sonreír. ajá, sí, sí, Esto está cerca de lo que tú me decías de decidir, sí, muy cerca. ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces mira, aquí yo tengo varias características de ti, ¿no? O sea, que es una fórmula como para empezar Sí, a cambiar. Dices, besos a la mamá, poner música, ser más optimista, seguir buscando trabajo, con niños, arreglarte y sonreír. sí, ¿Cierto? sí, sí es Ahora, cierto. sin embargo, y aquí es a donde viene la magia precisamente de los significados y donde se conecta precisamente el examen mental, la historia clínica, el contexto con los significados de la usuaria, Ujú. con lo legal, con las hojas de referencia. Y lo que yo le voy a decir a esta usuaria es, bueno, mira, en este momento de tu vida, tú lo que quieres es, digamos, como poder decidir y volver a la época de la universidad. Sí, ¿Sale? Ahorita estás en un 4, ya tenemos la fórmula para el 5, pero es necesario, ¿no? Por lo que yo observé, por las características de las conductas que tú me estás manifestando,
del alcohol y del riesgo, en que te pones sexualmente, contextualmente. Yo necesito que para que tú y yo logremos que vuelvas a la universidad, a los momentos de la universidad, y que ya no sea un 5, sino que siga avanzando en la escala, vayas a conversar con un amigo mío que es psiquiatra, ¿no? Precisamente como para descartar que haya alguna situación orgánica que te esté llevando precisamente a estos momentos de riesgo, ¿no? O a estos momentos de consumo. Sí, Entonces, psicólogo. yo creo que si tú vas con mi amigo Cristian Toledo a que pueda conversar contigo, entonces vamos a estar más cerca de ese. ¿En qué número te sentirías a gusto? En un 9. Bueno, pues en un 9, creo que la fórmula para empezar a caminar del 5 al 6, al 7, al 8 y llegar al 9 es precisamente ir con Cristian Toledo. Ok. Entonces, este momento es en el que yo me salgo de mi consulta, espérame tantito, genero una hoja de referencia con todos los datos clínicos que vi precisamente en la historia clínica y en el examen mental. Le escribo a Cristian por qué le voy a enviar a esta chica alguna impresión diagnóstica que no tiene que ser la mejor, y porque ellos lo que dicen es, yo prefiero que tú me describas qué observaste a que me pongas un lenguaje Ajá. técnico que no entendamos, ¿no? Y eso es la mayoría de los psiquiatras Sí. que trabajan bien con nosotros, porque tenemos la fortuna de trabajar con muchos psiquiatras que respetan mucho nuestro trabajo. Entonces hago la hoja de referencia. Ajá. Hago una hoja de solicitud de referencia que le voy a dar a ella. Le voy a decir, mira, a ver, aquí dice que te voy a referir al psiquiatra, la firmas de que yo te entregué esa otra hoja que tú le vas a entregar al psiquiatra. Es todo un procedimiento, que todo el mundo debemos conocer y que desde luego pues está en todos nuestros firmas. Y esa hojita la guardamos, la solicitud que ella nos firma, la guardamos en nuestro expediente clínico la hoja de y se referencia lleva la también. otra hojita al doctor, ¿no? De todo esto tenemos que guardar siempre una copia en nuestro expediente clínico, sí o sí. Órale. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no hago una referencia cuando noté Que tiene datos que le están incomodando la existencia, ¿no? Déjenme llamarle así. Yo puedo decir, sí, Susi, órale, ya no consumas, Te vas a echarle ganas, eres una chica que tiene... no, nada de esto. Nada. Esto no me lo toca. Ves, nada más así de consejos, ¿no? Ajá. Cómprate otros seguritos más grandes. Vas a ver que vas a poder, como una intervención de apapacho y de consejo, Ajá. definitivamente Arréglate nos más. eres muy bonita, arréglate evita más. ponerte faldas y cosas así, ¿no? Entonces, estamos perdidos en el campo de las adicciones. Adiós. Fíjense lo que puede pasar, porque este es de los peores escenarios que un terapeuta de adicciones, y yo creo que un terapeuta en general puede vivir. Imagínense que se va la usuaria muy contenta, ¿no? Porque ya le dijiste a la bim, bomba, Susi, ra. Se va y le da cita dentro de 8 o 15 días. 15 días. 15 días. Porque se fue muy contenta. Y de repente a la siguiente sesión no llega. Puede pasar, en el mejor de los casos, abandonó el tratamiento ya. y ya, no te pasa nada, ¿no? Haces una nota clínica diciendo, usuaria no se presentó a sesión programada, listo. Ajá, pero ¿qué tal? En un caso extremo. Ajá, que por ejemplo la mamá se llama psicólogo. Psicólogo, buenas tardes, soy la mamá de Susi. Que no aparece. Susi no aparece desde hace 5 días. Y yo sé que venía con usted y quiero saber si se ha comunicado para venir aquí y qué tipo de cosas habló con usted. Ajá, wow. Órale. Ese es un escenario todavía moderado. Pues, moderadamente. Porque la mamá puede ir con las autoridades sanitarias, con COFEPRIS, quejarse, que ya es bien fácil en la página de internet, y decir, psicólogo Jorge, el psicólogo Jorge estaba atendiendo a Susi y no aparece desde hace 5 días. Y entonces, pues ella lo mencionó en una conversación, y a mí me interesa saber qué fue lo que hizo el psicólogo. Entonces va a llegar. Pone una queja a COFEPRIS y llega a COFEPRIS. Ajá. Lo primero que te va a decir, tu expediente clínico. ¿Dónde está su aviso de funcionamiento? Aviso de funcionamiento. Expediente clínico, cédula. Libro de registro. Expediente. Documentos que integran el expediente. Nota clínica que hiciste de la primera vez y de la sesión que no llegó. Échamelo. Aviso de funcionamiento, no tengo. Expediente clínico, no tengo. No, no quieres estar ahí.
Son casos excepcionales, pero nosotros preferimos siempre tener todo en regla para que eso no le pase, no nos pase nunca y no le pase nunca a nuestros alumnos. Dice Dora, o incluso una autoridad jurídica. Ojo, solamente podemos dar información a 2 entidades legalmente constituidas en México, que es COFEPRIS y alguna autoridad judicial que tiene la buena costumbre de mandar una petición por escrito. No abogados particulares, no maestras, no la escuela, no, solamente esas 2 instancias. Solamente estas 2. Dice Carmen Reyes, ahorita vamos para allá. ¿Qué pasa con los usuarios que no tienen perspectiva o necesidad de cambio? Bueno, ahí va, vamos para allá. Ahora, por ejemplo, si yo a Susi le di su hoja de referencia y todo está en regla. Y todo está en regla, entonces la mamá se puede quejar y va a llegar COFEPRIS y va a decir, a ver, ¿usted qué hizo? Su aviso de funcionamiento aquí está. Aquí está. Su expediente clínico aquí está. Notas clínicas aquí están. ¿Usted qué hizo? Bueno, pues yo le entregué una hoja de referencia a Susi y ella vi que el usuario estaba en condiciones mentales estables para recibirla. Lo que yo noté era que estaba, eso está en la nota clínica, ¿no? Que estaba ubicada en tiempo, persona, espacio, circunstancia, que tenía las condiciones mentales para recibir la hoja de referencia. ¿Qué pasa si el expediente lo pide derechos humanos? Habitualmente derechos humanos o todas las instituciones gubernamentales lo hacen mediante un escrito. Derechos humanos no es una autoridad judicial, no es una autoridad administrativa. Entonces, lo que hay que otorgar es un reporte. Un reporte, nada más. Que el usuario debe solicitarte por escrito. También derechos humanos lo hace por escrito también, pero solo entregamos un reporte. Nunca, jamás entregamos copia del expediente o el expediente original, nunca. Solamente un reporte. Y tienen la buena costumbre de hacerlo por escrito también, derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Y ya, ¿no? Aquí acabaría el caso de Susi. Inclusive, o sea, si conoces el trabajo de las adicciones o psicoterapéutico y esta chica tuviera las condiciones mentales, no la refieres, ¿no? Y te la quedas. Sería también útil. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner otro escenario de un usuario que no quiere cambiar. Vamos a suponer que Susi no quiere cambiar. Sí. Entonces su discurso sería muy diferente. Les diría, psicólogo, yo vine porque mi mamá me trajo, porque dice que hago cosas que no son normales. Y está preocupada porque me voy de antro. Pero pues, o sea, los jóvenes de nuestra edad nos vamos de antro, no sé qué tiene de raro. Ahora, fíjense lo difícil, por ejemplo, que sería aquí hacer el examen mental, o sea, tomar la fotografía mental del usuario, hablar del contexto. Muy difícil. Imposible, por ejemplo, hacer psicoterapia, porque no tiene necesidad de cambio. Porque no hay un significado, como muy bien lo decías que pasa en las entrevistas, no hay un significado que la adicción le esté como machucando, ¿no? que le esté afectando. Ahí ya no tiene ningún problema. ¿Para quién sí es un problema? ¿No? Es lo que debemos preguntar. ¿Quién sí tiene necesidad de cambio? ¿Quién sí tiene necesidad de cambio? Habitualmente nos lo dicen en el discurso. Ella acaba de mencionar, mi mamá me dijo que viniera. La primera hipótesis clínica que debemos hacer entonces es, muy probablemente, la mamá... la mamá es la que tiene más necesidad que la usuaria consumidora. Y esto pasa con mucha frecuencia en el campo de adicciones. Todo el mundo ve el problema, pero el último que quiere cambiar es el consumidor. Todo el mundo se desgasta, menos el consumidor, ¿no? Entonces está siempre el contexto más próximo, que puede ser la familia, la esposa, los hijos, o personas que están preocupadas por el consumo. Habitualmente el consumo se sale de control y las personas lo empiezan a notar. Y miren, de esto ya hablamos en varios videos, porque es fundamental. Siempre que tenemos a un usuario, aquí hay varias reglas, ¿no? El examen mental únicamente es personal, se puede hacer con el usuario, se debe de hacer con el usuario. Siempre decimos esto, ¿eh? Si Carla está embarazada no me pueden hacer el ultrasonido a mí, misma perspectiva. Así es. En segundo lugar, siempre es más sencillo, o sea, esta entrevista sí tiene que ser lineal, pero cuando el usuario no tiene necesidad de cambio, siempre es más sencillo trabajar con terapia familiar que trabajar con el usuario. ¿Por qué? Ahí les va, ¿eh? Porque si ustedes le dicen a los papás de Susi, sí, yo te la compongo, ¿no? Y eso es bien común, ¿verdad, Carla?
Y a la buena de Dios tú la entrevistas, ¿no? Ya llevas 2, 3 sesiones. ¿Qué va a pasar a lo largo de las sesiones? Ella va a mostrar un lenguaje parco, o te va a decir así evidentemente, me da mucha flojera venir contigo, no quiero estar aquí, vine porque si no mis papás no me dan dinero, etcétera, etcétera. ¿Y los etcétera. papás qué creen que van a Los hacer? papás están esperando que el terapeuta haga un cambio en ella, Y ya por después supuesto. y ya después de 5 sesiones se te van a quedar viendo así como de... ¿Dónde está el cambio, psicólogo? ¿No? Me has cobrado 5 sesiones, he traído a mi hija 5 sesiones, la he traído arrastrando las 5 sesiones Mira. y enojándome con ella. ¿Dónde están los cambios, psicólogo? Y obviamente el psicólogo, claro que tiene una responsabilidad ética de hacer cambios, pero si empezamos la entrevista con el pie izquierdo, teniendo a una persona que no quiere estar con nosotros, nunca vamos a dar buenos resultados, jamás. Ahora, ¿cuál es el camino correcto entonces? El camino correcto es, por supuesto, integrar a los papás, integrar a los que tienen necesidad de cambio, porque ellos nos van a ayudar a conocer el contexto que rodea la historia clínica, la podemos conversar con ellos. Ajá. Podemos nutrir con ellos. Claro que sí. Si ella nos dice, yo no quiero hablar de mi vida pasada, pues les vamos a preguntar a ellos dos, a ver, cuéntenos un poco, ¿desde cuándo empezó su hija a consumir alcohol? ¿Ustedes desde cuándo lo notaron? Entonces ahí, por ejemplo, fíjense cómo un terapeuta que trabaja con adicciones tiene mucho expertise, o sea, porque conoce del examen mental, conoce de la historia clínica, conoce de los tipos de sustancias y sus efectos en el consumo, conoce de disposiciones legales, la NOM 004 del expediente clínico, la NOM 025 de psiquiatría, la NOM 028 de adicciones, la 046 de violencia, porque siempre que hay consumo, o sea, como dice, es muy probable que haya violencia. Entonces tenemos que tener esas NOMs acá muy presentes. Y aparte, debes saber manejar un buen modelo terapéutico. Dice Patti, la familia va a decir que el psicólogo no sabe y que su tratamiento no funciona. Por supuesto, y con toda la razón del mundo. Empezamos con el pie izquierdo, empezamos mal el tratamiento. Y ahora, ¿no? Ya tengo aquí a los papás y entonces les voy a preguntar. Fíjense cómo es como toda una integración artística de tantos elementos. Yo les voy a preguntar a ellos en qué puedo ayudarles. Estamos preocupados por la conducta de Susi. La hemos visto muy aislada de nosotros y está consumiendo demasiado alcohol. Ok. ¿Cuántos años tiene? 24. Ok. Obviamente ya me firmaron un consentimiento informado, aviso de privacidad, la hoja frontal, todos los documentos. Entonces yo le voy a preguntar a Susi, ¿cómo escuchas a tus papás que dicen que están preocupados por tu consumo? Son bien exagerados. O sea, ellos no entienden que yo voy de antro y me divierto. Es más, ya ni les pido dinero porque pues yo he buscado mis trabajos de medio tiempo. Ok, ¿quién me habló? ¿El papá o la mamá? La mamá. Ok, la mamá. Yo le voy a preguntar al señor. Le voy a decir, oiga, ¿usted cómo escucha que su esposo está preocupado por Susi? Estoy haciendo terapia familiar estructural ahora. Ya me olvidé de la terapia narrativa. Yo también estoy preocupado por mi hijita Susi, porque ella era muy buena niña y siempre nos visitaba, iba a la escuela, tenía buenas calificaciones y últimamente ya ni nos visita casi. Ok, le voy a decir al señor Anselmo, a ver, pásese para acá. Platiquen del consumo de su hija. Quiero observar el olón parental para ver si es un factor protector, como dice Carla, o es un factor de riesgo para el consumo. Es que Susi está muy mal y sí estamos preocupados por ella. Yo creo que le hemos dado mucho. Hemos sido buenos papás. Hablen entre ustedes, no hablen conmigo. Hemos sido buenos papás y yo no sé por qué está así Susi. Si siempre le hemos dicho, oye Susi, ¿qué te hace falta? Le llamamos por teléfono, la apoyamos en lo que ella quiere, pero no sé por qué cambió tanto, Susi. Contéstale. Yo tampoco sé, porque yo sí creo que hemos sido buenos papás, tanto tú como yo. Sí hemos sido buenos papás. Lo que sí, yo creo que sí ha estado mal es Juan.
es que tú le empezaste a dar de tomar bien chiquita. Y mira, ahora ya ella toma por su cuenta. Ya ves que yo te dije que no. ¿Y qué le va a contestar Juan? Yo soy invisible, ¿eh? Bueno, pues sí, yo le di probadas. Ajá, pero hablar del pasado no les sirve. Hablen de qué van a hacer ahorita. Pónganse de acuerdo. Quiero ver cómo se ponen de acuerdo para que ustedes le ayuden. Lo lógico que siempre te dicen las familias es, pues venir aquí. Ajá, pero ustedes pónganse de acuerdo. Pues, Quiero ver cómo se ponen de pues acuerdo. venir aquí para que el psicólogo Jorge nos ayude. Porque si no, ¿qué hacemos? Ya hemos hablado con ella, le hemos dicho que no vaya a los antros, que son peligrosos. Espérense, pero sí, ustedes siguen hablando conmigo. Hablen entre ustedes. No hablen conmigo. Yo quiero ver cómo hablan entre ustedes. No, sí estamos hablando nosotros, psicólogo, pero pues por eso venimos. Hablen entre ustedes. Quiero ver cómo se ponen de acuerdo para ayudar a Susi. Pues trayéndola aquí es lo que se nos ocurre, porque nosotros ya hicimos de todo, ya Ok, hablamos. a ver, Anselmo, pregúntale a tu esposa cómo le van a hacer para ayudar a Susi. Pregúntale. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ella va a responder, pues yo creo que deberíamos de traérnosla de vuelta para la casa, porque allá donde está viviendo sola hace lo que quiere. ¿Qué le va a contestar Anselmo? Sí, me parece bien y ya terminó la escuela y ahorita no tiene trabajo. Ajá, a ver, platíquenle de la decisión que ya tomaron a la chica. Susanita, mijita, te vas a venir con nosotros a la casa, ¿eh? Vamos a ir por tus cosas hoy que es sábado y te vas a regresar en lo que buscas un trabajito. Ajá. Te vamos a cuidar. ¿Y la chica qué va a decir? Claro que no. Yo ya soy independiente, yo ya tengo mi vida, yo ya acabé la universidad y ya, ahorita no tengo trabajo, ustedes me están dando dinero, pero ya pronto lo voy a conseguir. Ok, esta chica está como resistente, ¿no? Ajá. Entonces yo le voy a decir, a ver, Susi, ¿qué hacen tus papás para mantenerte tan consumidora? Pues yo les digo nada más lo que voy a hacer y ya. Ajá. ¿Qué hacen tus papás para mantenerte tan consumidora? Bueno, mi papá me daba de tomar desde Ajá. chica. ¿Y tu mamá qué hace para mantenerte tan consumidora? No, pues mi mamá me da dinero. Ah, fíjense. Sí, ahorita que no tengo trabajo me da Ajá. dinero ella. ¿Cómo escuchan a su hija? No, pues ellos están en shock, ¿no? Claro. Porque la hija les va a decir evidentemente qué están haciendo ellos que ha propiciado el consumo. Y fíjense, esto quita un poco la responsabilidad del consumidor, porque siempre que hay un consumidor en la familia está haciendo algo que lo propicia. Sí, claro. Y es algo que se debe hacer evidente en una sesión familiar para que a ellos les caiga el 20 y digan, Que ellos están haciendo algo para que ella consuma. sí, es cierto. O sea, yo le empecé a dar de consumir y yo le doy dinero y ese dinero lo usa para irse de antro. Son pautas dentro del sistema familiar que se hacen evidentes y que se cambian en ese preciso momento. ¿Y qué creen? O sea, aquí el juego psicoterapéutico es diferente. Pero no me olvido del examen mental y de la historia clínica. Porque si esta chica, igualito, ¿no? Me refiere que tiene conductas de riesgo cuando consume alcohol, que pone, Sí, claro. hay que referirla a psiquiatría. Aún así la vamos a referir, pero no se va sin nada, se va con algo que el modelo ya nos dio para trabajar, que fue la terapia familiar, la evidenciación de las pautas que hacen disfuncionar no solo a ella, sino a la familia. Y estos papás se van pensando, sí es cierto, yo propicié la conducta, pero también tengo posibilidades de cambiarla. Para hacer algo. Y entonces, bueno, ¿cómo terminaría esta sesión? Esta sesión, por ejemplo, digo, ya que ya fue efectivo, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que están haciendo algo para que la chava consuma. Misma jugada. Voy a generar una hoja de referencia, pero en esta ocasión se la voy a entregar a los papás. Les voy a decir, a ver, aquí está la hoja de referencia para que lleven a Susi al doctor Toledo. Me van a firmar una solicitud de referencia de que ya recibieron la hojita que le van a llevar al doctor. Voy a meter una copia de ambos documentos en mi expediente y ya, me voy a ir. Dice Patti, entonces la familia es un factor de riesgo. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Puede ser de riesgo? Puede ser de protector, ¿no? Sí. Si es protector, la potencializamos para que la proteja todavía más. Y si es de riesgo, evidenciamos las pautas y las cambiamos. Ahora, les voy a hablar desde mi práctica clínica. Cuando hay un consumidor en la familia, es casi un hecho que la familia esté haciendo conductas que lo propician.
aunque sean chiquitas, aunque sea que solo la mamá le cura la cruda con unos chilaquiles, ¿no? O con un caldito de camarón. O no diciéndole nada, quedándose callada. Ve que está así alcoholizada, inclusive se alcoholiza en su casa y no dice nada. Esa ya es, por ejemplo, una conducta que habríamos de cambiar, que cada familia tiene sus propias conductas a modificar, por supuesto, ¿no? Y debemos identificar cuáles son. Cada caso tiene sus propias necesidades. Dicen, ¿por qué no hacen una maestría? Bueno, pues ya les tendremos una sorpresa próximamente. Y bueno, entonces, que de hecho, miren, no, lo voy a decir así abiertamente, ¿eh? Hay muchos de nuestros alumnos que vienen de estudiar otro tipo de posgrados y entonces de repente dicen, yo no conocía, por ejemplo, los expedientes clínicos, o yo no conocía las hojas de referencia, todo lo legal, o nunca había visto la terapia sistémica tan clara como aquí, y eso nos hace sentir muy bien. Orgullosamente somos pioneros en integrar a los diplomados y a los entrenamientos toda la parte legal. Somos pioneros, pero no desde que leemos las normas, sino desde que las ejecutamos en la práctica clínica y las trasladamos a la docencia. ¿Por qué? Porque pues, venimos de la Secretaría de Salud y de instituciones gubernamentales de muchos años. Y dijimos, ¿por qué si allá lo hacen? ¿Por qué nosotros en lo privado no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y por qué si en los entrenamientos y en los posgrados se habla de muchas cosas? ¿Por qué no se está hablando de esto que es esencial para el trabajo clínico y para el primer nivel de atención? Orden y todo eso. Sí, sí, por supuesto que sí. Dice, en el tratamiento evidenciamos esas pautas de conducta, claro que sí, desde la terapia familiar, Sí. pero son como dos juegos diferentes, el de la terapia familiar y el de la terapia narrativa, porque tienen intenciones diferentes los modelos terapéuticos. Absolutamente diferentes, muy distintos. Ok, vamos a continuar con la presentación ya a manera de resumen. Que bueno, creo que esa presentación pues ya la vamos a resumir en esta diapositiva. Para ser un terapeuta que atiende adicciones, debemos evaluar si el usuario tiene necesidad de cambio. Si la tiene, entonces hacemos un tamizaje inicial, una valoración inicial que se compone de instrumentos que evalúan la sustancia consumida, que hay bastantes. Conocemos sobre patología dual, conocemos criterios clínicos, el patrón de consumo, hacemos un estudio longitudinal del caso y finalmente lo anclamos a un modelo de intervención sólido con preguntas deconstructivas, con intervenciones familiares, etcétera, dependiendo de la necesidad. Es un área, de verdad, las adicciones son un área de alta especialidad. Y entonces, nuestro objetivo, precisamente en conjunto con la Universidad La Salle, es el poder entregar un entrenamiento breve que tenga todos estos elementos. Absolutamente, es nuestro compromiso, porque de nada nos sirve leer diapositivas una tras otra, o de leernos los manuales clínicos, o de hacer ejercicios en equipo y les pongo ahí un caso y pónganse a exponer. Eso no sirve. Nos tenemos que entrenar con personas que tienen práctica clínica constante y que saben de qué nos están hablando. Nada de un terapeuta de escritorio o un psiquiatra de escritorio. Debe ser un docente que tenga práctica clínica en el área de expertise. Y que lo sepa compartir. Traducción, doctor Cristian Toledo y Carla Fernández. Y la doctora Tania, la doctora Tania, que también nos acompaña en las sesiones. Nos vamos a despedir de ustedes diciéndoles que por el mismo medio les vamos a mandar la liga de este video para que lo tengan ahí a disposición. De manera permanente, pueden observarlo las veces que quieran de manera permanente. En la página del segundo diplomado en el tratamiento de adicciones que tenemos en conjunto con la Universidad La Salle Pacheco. Y bueno, estamos por conformar al segundo grupo, orgullosamente el segundo grupo del diplomado en tratamiento de adicciones. Tenemos becas disponibles por pago anticipado al día 11 de febrero. Empezamos clases el día 18 de febrero. Para hablar de todos estos temas que hoy vimos muy rápido, pero en el diplomado hablamos de ellos a profundidad. Son 7 meses de entrenamiento clínico, legal y del modelo sólido. Y con práctica clínica con usuarios reales. Esa es la idea.
Sí, con mucho gusto les proporcionamos los datos del doctor Cristian y la doctora Claro, Tania. por favor. Con muchísimo gusto. Están en la Ciudad de México, trabajan en hospitales públicos y privados de muy alto nivel y se los compartimos con muchísimo gusto. Ujú. Y bueno, creo que la experiencia en cuanto al precio del curso es que muchos de nuestros alumnos, en general, ¿no? Dicen, la inversión del curso yo la recuperé con pocas consultas, ¿no? Y es realmente como nuestra intención, ¿no? Que puedas también tener como otro modo de ejercer tu profesión y que también te reditúe pues, económicamente, ¿no? También en esa área estamos nosotros muy al pendiente de nuestros alumnos, Sí. o sea, que profesionalmente puedan. Queremos hablarles de las competencias que van a lograr, ¿no? Van a conocer diferentes variables y elementos para que las personas logren su abstinencia o por qué inician el consumo, por qué logran mantenerse en abstinencia definitiva, por qué la incrementan, por qué abandonan los tratamientos y aplicar procesos sistemáticos basados en evidencia científica. Esto es muy importante. Las adicciones se deben atender con modelos basados en evidencia científica que han sido probados durante mucho tiempo y que sabemos que funcionan. Nada de ocurrencias. Vale. También ejercer profesionalmente en el mundo real, en una modalidad adecuada a la necesidad del usuario, de los clientes, con procesos resolutivos, breves, significativos, porque los usuarios cambian de conducta, cambian de perspectiva o se van satisfechos con el trabajo que hicimos. Esto lo medimos con una escala De evaluación evaluación. de Scott Miller, que es un instrumento estandarizado a nivel internacional. Así es. Y bueno, son 112 horas de valor curricular. Las videograbaciones Quedan de manera se indefinida. quedan de manera indefinida, aunque idealmente el alumno debe estar en clase para hacer ejercicios de roleplay y ejercitar las entrevistas. Damos acompañamiento y retroalimentación por parte de los docentes todo el tiempo, ya sea real en el aula o nos pueden escribir en cualquier Nos pueden momento. llamar por teléfono Claro. también. Sí, hoy tengo un caso así, 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 y siempre cuentan con nosotros, ¿no? Tenemos alumnos que terminaron los cursos hace 2 años y nos llaman y nos da mucho gusto que nos llamen. Claro. Y pertenecer a nuestra comunidad de Psicoterapia 13, que es una comunidad exclusiva de salud mental, solo para psicólogos y profesionales de la salud mental, avalado por Universidad La Salle y Psicoterapia 13 por la cantidad de 112 horas de valor curricular. Y la pregunta es, ¿puedo ejercer como terapeuta de adicciones terminando el curso? La respuesta es sí, cumpliendo con todas las disposiciones legales de Secretaría de Educación Pública y de Secretaría de Salud. Absolutamente. Colegas, ha sido un placer compartir este sábado con ustedes. Gracias por el favor de su atención y estamos mandándoles próximamente el video en un link en los grupos de WhatsApp en el que están. Ahí mismo vamos a mandar toda la información. Cualquier duda que tengan con respecto del curso, bueno, pues pueden contactar a la psicóloga Aranza, que es la que los invitó a los grupos. Y pues muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos pronto. Excelente sábado.